Amada hermana, sierva de nuestro amado Jesucristo, te saluda Karen Pérez en tu programa Perfume a los pies del Maestro, en compañía de mi hermana Mary Oaxaca, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y mi hermana Mary Ajú. El día de hoy queremos bendecir tu vida una vez más a través del consejo de la palabra. Recuerda que este programa fue diseñado en el corazón de Dios para consolarte conforme la necesidad que estés pasando. El día de hoy tenemos un tema maravilloso en el cual el amado Jehová de los ejércitos ha puesto en nuestro corazón compartir contigo para que tú conozcas las vestiduras que debes de tener como guerrera de Jehová. Lo hemos titulado Las armaduras de una guerrera de Jehová, basado en el texto, en el libro de Efesios capítulo 6, del versos 10 al 17. Y puedes extenderte hasta el 20. Y el día de hoy tengo un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón y rápidamente te lo voy a dictar. Dice, día con día estamos en una guerra espiritual y muchas veces no nos damos cuenta de ello hasta que hay una pérdida, un fracaso como esposa, como madre, como hija o como sierva de Dios. Como mujeres de Dios, esposas, madre e hijas, guerreras de Jehová, siempre tenemos que estar vestidas, listas para la batalla, con las vestiduras de nuestro guerrero Jehová. Hoy estaremos viendo cuáles son las vestiduras de una guerrera de Jehová. Amén. Hermana Mary. Mire, en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. En esta Biblia dice contra las acechanzas del diablo. Y nuestra armadura sería el yelmo, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo, el escudo del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, Amén. el calzado del Evangelio, que es una bendición hablar de las cosas del Señor. Amén, así es. Y mi hermana Ajú tenía cómo debe del soldado disciplinarse. Amén, hermana. Leía a mi hermana, ¿verdad? En el versículo 1, cuando Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Así es. Entonces, podemos ver, hermana, que Pablo quería animar a los hermanos, ¿verdad? Amén. A ser fuertes en el Señor, Amén. listos para la batalla, porque como dice este mismo capítulo, que tenemos luchas, y luchas espirituales, no luchas humanas. Entonces, quisiera, ¿verdad?, un poquito hablar de eso, de que un soldado de Cristo, antes de tomar la armadura, siempre tiene que prepararse, porque para llegar a ser un guerrero, pues, como decía la hermana, hay armaduras que nosotros tenemos que usar. Y si no, pues, si vamos sin nada, ¿qué pasa? ¿Verdad? Espiritualmente nos aniquilan, como diríamos, ¿verdad, hermana? Entonces, como soldado, un soldado siempre se prepara, no solo entra y dice voy a la batalla. Un soldado tiene que ser fuerte, fortalecerse, tiene que físicamente estar en forma. Entonces, nosotros como soldados de Cristo, venimos a tomar esto en el área espiritual. Y decimos, ¿verdad?, que lo que a nosotros nos viene a fortalecer es la palabra del Señor. El venir a la iglesia, el orar, leer la doctrina, nos viene a fortalecer en el área espiritual, porque las luchas que están afuera no son luchas carnales, son luchas espirituales. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. El único que nos puede dar esa fuerza, hermana, para luchar es el Señor. Así es. Él viene a darnos ¿cómo digo? Se me fue la palabra, viene a ponernos físicamente, a prepararnos. Viene porque cuando una persona se inscribe ¿verdad? Vamos a ponerlo en este aspecto, para ser un soldado, un militar en el Army, a esta persona se la llevan a un entrenamiento especial. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es eso,
un entrenamiento espiritual, empezando por recibir a Cristo en nuestro corazón. Es lo más esencial, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, aprender la doctrina, venir a la iglesia, presentar nuestros cuerpos, como decía Pablo, en un sacrificio Santo, agradable a Dios. Entonces sería lo esencial para prepararnos para, ¿verdad?, venir a usar la armadura que Dios nos quiere dar para ser buenas guerreras. Amén. Y conforme vamos leyendo, vamos a ir descifrando el alimento del soldado. Amén. Amén. Y mucho más. Quiero leer rápidamente. Usted mencionaba, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. La palabra fortaleceos significa endumo, que viene de la palabra de dunamis, que significa poder, fuerza maravillosa, capacidad milagrosa y valentía. Amén. A nosotros nos toca voluntariamente, diligentemente y activamente e intencionalmente ir hasta el trono de gracia para pedirle a nuestro amado Jesucristo que nos revista de ese poder. Amén. Amén. Como dice en el 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y en el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Nosotros no los podemos ver, pero sí pueden llegar a nuestras vidas. Amén. Como por ejemplo, muchas veces llegan enfermedades o problemas en el hogar, ¿verdad? Que a veces ni sabe uno por qué se puso de mal carácter, pero ahí vino una potestad, un dardo, porque el enemigo trabaja en la mente, mandando dardos, y él lo que quiere es que nosotros estemos caigamos pues a los pies de él, pero más poderoso es nuestro Cristo, que él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos una vida nueva. O sea que el que acepta a Cristo, él tiene una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, son hechas todas nuevas. Amén. Entonces vemos también en el 13, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y podemos ver que tenemos el yelmo de la salvación. Y Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Dice en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor defiende mi vida. ¿Y a quién temeré? Si Dios está con nosotros, no hay nadie que nos pueda hacer, ningún enemigo, ninguna potestad. No puede contra la armadura de Dios, y nosotros estamos revestidos de esa armadura de Dios, ¿verdad? Amén, hermana. Cuando mi hermana hablaba, ¿verdad?, de esto, yo puedo ver un ejemplo que es nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él vino a sufrir no fue ataques del humano. Así físicamente nosotros estamos viendo el maltrato que le dieron, pero corporal, pero no fue esa la lucha que Él vino a hacer a esta tierra. La lucha de Él fue, podemos decir, ¿verdad?, espiritual. Espiritual. Él vino a luchar por nuestras almas, vino a arrebatárselas al enemigo. Pero podemos ver que Él se preparó, ¿verdad? Él vino desde niño, Él humanamente como Jesús, Él venía preparándose, Él anhelaba estar en la casa de Dios, leyendo su palabra, enseñando su palabra, aun cuando se les escapó a sus papás, que lo encontraron en el templo, leyendo y enseñando. Entonces, y podemos ver el ejemplo, el gran ejemplo de Él, como cuando Él fue llevado al desierto, fue tentado
Y era una lucha espiritual, porque el enemigo vino a tentarlo, a hacerlo caer. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros los cristianos, especialmente, estamos hablando a las hermanas, ¿verdad? Especialmente a nosotras, que el enemigo, nosotras las mujeres tenemos muchos ataques del enemigo, pero el Señor, si el Señor vino a darnos ese ejemplo que Él venció, es porque también nosotros podemos vencer. Como dice, Él vino a vencer, vino a enseñarnos, es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener, porque Él fue tentado y en ninguna de esas tentaciones Él cayó. Entonces, nosotros podemos ser tentadas, vamos a ser tentadas, pero está en nosotros, si tomamos esa armadura que el Señor Jesucristo tomó, porque Él la tenía. Entonces nosotros no vamos a caer, porque el pecado no está en la tentación. Muchas veces uno piensa, oh, fui tentada, pequé, ¿verdad? Pero el problema es cuando usted se da a esa tentación, cuando usted va y peca, lo hace, lo lleva a cabo. Entonces es cuando usted se aleja de la voluntad de Dios. Entonces, y podemos ver, el mayor ejemplo es Jesús, que Él tuvo tentaciones, Él fue probado aquí, pero Él nunca pecó. Amén. Y me gustó mucho, estamos en el mismo sentir, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios que nos une en pensamiento, porque a mí se me venía a la mente el mismo, lo estaba buscando y no lo encontraba, pero se encuentra en Isaías, donde dice que Él fue llevado al desierto. Rápidamente quiero encontrarlo. Lo encontramos en Isaías, también lo podemos ver en, deje ver, Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, aquí es donde ya podemos ver una de las armaduras, la oración, el ayuno, ¿verdad? Cuando habla, algo está pasando con mi computadora, pero en el nombre de Jesús, Señor tiene control. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aquí podemos ver cómo el enemigo tramó hacer caer a nuestro amado Jesús en una tentación, pero no pudo hacerle caer porque Él estaba en ayuno y en oración. Y lo que significa eso es que Él tenía una relación con el Padre, tuvo una relación de 40 días y 40 noches, donde el Padre le transmitió su fortaleza, le transmitió su identidad, le transmitió el dunamis, como hablábamos al principio, ¿verdad? Entonces fue una de las razones por qué Él no cayó. También lo podemos ver en Isaías cuando dice que Él subió al monte de los olivos a orar, ¿verdad? Y cómo Él iba a pasar por tiempos difíciles, pero cómo la fortaleza de Dios lo mantuvo para llevar el propósito que estaba predestinado en el plan perfecto de Dios, que era salvar nuestras vidas. Entonces muchas veces vamos a pasar por momentos difíciles, ya sea pruebas, tentaciones, no sé qué estés pasando con tu matrimonio, como madre, como hija, como sierva en tu iglesia, como vecina alrededor de tu ciudad, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te encuentres, que estés pasando por un momento difícil. Solo vas a poder sostenerte si estás conectado con nuestro amado Jesucristo, si eres uno con Él. Rápidamente usted leía, hermana, o no sé si tenga alguna otra aportación. No, pues podemos ver, hermana, que como usted decía, él estaba en un sacrificio, en un ayuno, ¿verdad? Entonces, el enemigo es astuto. Claro. Y podemos ver cuando la persona está más conectada con Dios, es cuando el enemigo viene. Pero también tenemos que entender nosotros los cristianos que así como Jesús estuvo siempre en un mismo sentir con el Padre, así nosotros también podemos estar en un mismo sentir con nuestro Jesucristo, que es el Salvador de nuestras vidas. Y si nosotros entendemos lo profundo que es cuando nosotros estamos conectados con Él, nosotros no luchamos, no necesitamos meter nuestras manitos. Es Él el que pelea por nosotros y es Él el que viene y nos hace vencedores. Sí, dice su palabra que somos más que vencedoras, porque Él ya venció.
Amén. Amén. Más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. Así es. ¿Verdad? Sí. Porque él es el que nos da la victoria. Ujú. Solo Él es el que nos saca en victoria. Y Él es el que está delante de nosotros. Dice que Él está siempre delante de nosotros. Ujú. Pero a veces cuando el enemigo manda sus dardos, nosotros nos escapamos y ahí dejamos que el enemigo nos pueda mandar un dardo y pueda llegar a nuestra mente, porque él trabaja en nuestra mente. Cualquier cosa primero llega a nuestra mente y de nuestra mente baja a nuestro corazón. Y ya cuando está en nuestro corazón ya no nos damos cuenta que es un acto. dardo del enemigo, que es algo malo. Ya lo ejecutamos. Y cuando lo ejecutamos ya hemos pecado, ya le hemos fallado a nuestro Padre Celestial, ya le hemos fallado. Y Él no quiere que nosotros le fallemos. Por eso Él nos ha dejado, en la Biblia nos ha dejado cómo debemos de pelear, cómo debemos estar revestidos de su palabra. Mire, por ejemplo, en el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Debemos estar revestidos con la coraza. Dice la corona de la justicia en Isaías 59, 17, dice, pues la justicia como coraza y el yelmo de la salvación en su cabeza como vestidura, se puso vestidura de vergüenza y se envolvió en celo como un manto. La espada del Espíritu Santo, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. y más cortante que cualquier espada de dos Aleluya. filos, que penetra la división del alma, penetra hasta la división del alma, hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo del alma, del espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, es más poderosa que discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense hasta dónde penetra la palabra, hasta los Amén. tuétanos, dice. Amén. Es algo tan tremendo que los tuétanos están donde corre la sangre, donde corre en medio de los huesos. Imagínense hasta dónde llega la palabra. Por eso es que nosotros debemos de llenarnos de esa palabra para estar firmes, para no caer en las acechanzas del enemigo, porque él constantemente, él va a estar mandando dardos, porque él está más que todo en este tiempo. Es un tiempo decisivo, un tiempo final donde al diablo no le queda mucho tiempo. Entonces lo que él está haciendo es tratar de que nosotros como cristianos caigamos en tentaciones, caigamos en cosas malas. Muchas veces nos meten malos pensamientos y ya estamos peleando con el esposo y ahí él hace un problema grande y es lo que él quiere. Pero si nosotros estamos revestidos de esta armadura que Dios nos ha dejado en su palabra, no va a haber ningún dardo que llegue a nuestra mente, no va a haber no vamos a caer en sus artimañas del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades que están de nosotros, huestes de maldad, dice que nosotros no los podemos ver, pero sí los podemos a veces sentir, ¿verdad? Porque a veces cuando hay una presencia mala se puede sentir. ¿Y qué debemos de hacer? Revestirnos de la palabra de Dios, vestirnos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, ¿verdad? Con la espada del Espíritu Santo. Mire, si nosotros cuando viene un dardo sacamos la espada del Espíritu Santo, entonces no va a haber enemigo que llegue a nuestra vida, no va a poder. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, con esta mujer no puedo, mejor me voy a buscar otra mujer, ¿verdad? Amén. Dice, con esta guerrera de Jehová no puedo, porque es más que poderosa. Amén. Mire, yo tenía rápidamente aquí lo que significa coraza. Dice, coraza, dice, era parte de la armadura que llevaban los soldados sobre el pecho para protegerse desde el cuello hasta la cintura. Dice, se hacía de cuero endurecido o de metal. Dice, o a veces de ambas, de metal y de cuero. Y lo que yo veía en eso era que era una doble protección, porque la coraza, llevándolo allá en lo espiritual, protege nuestro corazón.
Amén. Y es lo que a veces el enemigo quiere destruir. Vale. Aleluya, amén. Él quiere atacar nuestro corazón porque Él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Entonces, Él quiere flechar a veces hasta la hija de Dios. Y si tú no conoces de Dios, tú estás flechada por el enemigo. No tienes coraza, estás desvestida. Pero como hijas de Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar revestida con esa coraza. Porque cuando tenemos la coraza, es la protección de Dios, protegiendo nuestro corazón, como la sangre poderosa de Cristo que protege nuestra vida. Pero también veía yo que protege también la espalda, y en la espalda se encuentra lo que nos lungs, como los pulmones, gracias. Y es ahí donde está la vida, es por ahí donde podemos respirar. Y Él lo que quiere es, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él vino a matar, a robar y a destruir, a robar nuestra vida, nuestra respiración, a matarnos. Él quiere matar el espíritu, el alma y el cuerpo. Quiere adueñarse de lo que no le pertenece. Tengo aquí también, dice la palabra de Dios, dice en Gálatas, dice bueno, esa era para el siguiente, pero qué tan importante es, amada hermana, que si tú no tienes la coraza de nuestro amado Jesucristo, hoy te revistas, primeramente aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. El Señor quiere darte esas vestiduras, no nomás nos pertenece a nosotras aquí en la Iglesia de Cristo Elí, te pertenece a ti. El amado está dispuesto a hacerte parte de su ejército. Hay dos ejércitos, el ejército del maligno y el ejército todopoderoso, victorioso, que no ha perdido ninguna batalla en nuestras vidas como matrimonios, como esposas, como siervas de Jehová. Él es el que nos ha sostenido. Y el día de hoy mi hermana Ajú también tenía una aportación acerca de ese verso. Por ejemplo, la coraza que usted hablaba, ¿verdad, hermana? A veces el enemigo, especialmente nosotras las mujeres, usted decía que protege, cuando estamos hablando de un soldado, le protege el corazón, le protege donde casi está la vida, aparte de nuestra cabeza, de edad, que nos pueden dañar más, el corazón, los órganos mayoritarios de nuestro cuerpo que nos sostienen vivos. Entonces el enemigo es tremendo, especialmente estamos más que nada tratando de darle un mensaje a las mujeres de cómo el enemigo a veces nos viene a atacar, y en este caso Dios nos cubre con la coraza de justicia cuando el enemigo viene a atacar nuestro estima, nuestros sentimientos. Cuando el enemigo viene a atacar a la mujer con celos, hermano. Cuando el enemigo viene a atacar a la mujer con tú no vales nada, eres lo peor, porque para eso se especializa el enemigo, hermana, para atacar en ese aspecto a la mujer, en decirle, no vales la pena. Amén. ¿Quién eres tú? Amén. ¿Quién eres tú? Hablaba con una hermana y es un testimonio. La hermana no viene acá, por eso me siento con libertad de hablar. Que ella tenía gracias a Dios no era casada, ella podía salir de ahí, ¿verdad? Tenía su novio y el novio la abusaba de una manera emocionalmente muy, muy, muy terrible, y la ponía enfrente del espejo cuando él se molestaba y le decía, mírate al espejo. Así es el diablo con nosotros a veces. Especialmente con la mujer que no está agarrada de la mano de Dios. Mírate, ¿quién eres tú? ¿De qué sirves en la iglesia? A donde quiera que vas a servir te tratan mal. A donde quiera que vas te ven mal. Muchas veces ni siquiera son los hermanos, somos nosotros los que traemos el problema y vemos que todo el mundo nos ve mal. Entonces, y viene a tocar eso que el enemigo sabe, tocó sus sentimientos, tocó su alma, y ya la hermana pues empieza, ¿verdad?, con esa autoestima. No, pues sí, yo no valgo nada. No, pues sí, yo no soy nadie. Cuando Dios dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Cuando, la sangre de Cristo. Cuando Él vino a esa tremenda lucha espiritual a pelear por nuestras almas. Dice la Biblia que Él fue hasta el Seol a arrebatarle al enemigo lo que Él tenía, que no era de Él, que eran nuestras almas. Entonces, y
Y por eso nosotras tenemos, es un arma esencial, la coraza de justicia, para que Dios nos cuide de todo eso, porque es donde el enemigo puede atacar más, especialmente a nosotras las mujeres. Claro, así es. Sí. Hermana Mary, nos queda aproximadamente unos minutitos, unos segundos. Amén. Por eso es muy importante de que nosotros estemos cubiertos con la sangre de Cristo, Amén. que nos cubramos, que nosotros nos preparemos como guerreras de Jehová, que usemos nuestro escudo, que usemos nuestro yelmo, que usemos que nos protejamos con la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar muchas salidas a nuestros problemas. A veces desconocemos mucha sabiduría que Dios nos ha dejado en la Biblia, porque la Biblia es como un mapa que Él nos ha dejado para llegar a Él, para llegar exitosos a la presencia del Padre. Pero muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y no indagamos en la Biblia, no buscamos, porque ahí está para la madre, para la hija, para la esposa, para el esposo. Ahí te encuentras de todo, de todo. Dios nos ha dejado este mapa bien trazado para que nosotros seamos mujeres victoriosas. Amén. Podamos sacar en victoria a nuestros hijos, a nuestros esposos, ¿verdad? Porque nosotros somos muy esenciales. Podemos hacer caer a nuestros esposos, podemos hacer caer a nuestros hijos. Nosotros somos como un timón en la barca, ¿verdad? Y yo te invito a ti que estás viendo este programa, que tú permitas que ese Dios todopoderoso pueda entrar en tu corazón y que Él pueda morar en tu corazón, para que Él te pueda llevar en victoria donde tú vayas. Él te va a llevar en victoria y no va a haber enemigo que pueda usar tu cuerpo, no pueda usar tus intenciones. Él te va a guardar de todo eso.